Hola chicos, vamos a ver, ya hay 18. Otra vez se me está demorando un poco en que los que estoy intentando admitir se unan. Entonces, de pronto la señal no está muy bien, pero bueno, lo chévere es que sí la grabación queda bien. Entonces, pues obviamente si hay muchos problemas, pues tampoco puedo hacer pues la sesión completa, sino que me afana es que como con ustedes nos vemos menos días a la semana de lo que yo me veo con el resto de cursos, me afana un poco que nos atrasemos y pues ya vamos como a buen ritmo, no quisiera tampoco que se perdiera ese ritmo. Bueno, voy a empezar a hablar y vamos a empezar a ver como lo que les estaba diciendo ahorita en la sesión que intenté abrir, de empezar a ver esos conceptos, la claridad que tienen de los conceptos que se deben tener en cuenta para poder entender bien el metabolismo. Entonces, la primera pregunta, y obviamente pues muchas de las preguntas que haré hoy tendrán que ver claramente pues con el mini taller que les dejé ese día. Antes de hacer las preguntas, la idea es que ustedes empiecen a hacer ese proceso de ir leyendo, chicos. O sea, ya leyeron la primera parte, ahora vamos a empezar a leer una a una. Yo les dejo ese de Tórtora, el capítulo, porque realmente está muy asociado con la parte de salud y deporte. Obviamente, si ustedes se van a una bioquímica, pues en la bioquímica va a haber muchísima más especificidad hacia moléculas y eso, pero pues esta al tener un énfasis en la parte humana, pues les va a poner ejemplos, casos y cosas con respecto a la parte humana, el funcionamiento humano. Pero digamos que si alguno de ustedes quiere optar por una bioquímica, está muy bien. Procuren eso sí que sea lo más actualizado y pues vamos a ver ahorita que pues de todas maneras todo este tema de nomenclatura y demás está actualizándose constantemente. Bueno, entonces, ahora sí, ¿quién me explica? Y ojalá pues sean voluntarios para no tener que estar ahí cogiendo a quemarropa a la gente. ¿Quién me explica qué son las reacciones redox? ¿En qué consisten las reacciones redox? Chicos, a ver, vamos a coger acá. Profe, ¿no es la transferencia de electrones? Transferencia de electrones. ¿Qué implica eso? Esa transferencia, ¿qué implica en las reacciones, Alejandro? Que se oxida o se reduzca alguno de los compuestos. Si no estoy... Exactamente, y eso tiene que ver con la pérdida o ganancia de electrones. Johan, te escucho.
Pues el redox no es cuando se oxida, eh, no es la pérdida de electrones de un átomo, cuando que se transfiere a una molécula, algo así. Lo que hace, en sí lo que hace es que se disminuya la energía. Entonces, las reacciones redox, acuérdense que ahorita en estas preguntas no voy a tomar participaciones, ¿no? Solamente estoy indagando y estoy haciendo un diagnóstico. Ya después de eso, si hay más, si empiezan a surgir participaciones después de las preguntas, sí, ya empiezo a tomar participación. Entonces, las reacciones redox o de oxidorreducción consisten, como lo decía Alejandro, en la transferencia de electrones. Cuando existe una transferencia de electrones, implica que uno de los elementos o una de las moléculas implicadas en ese proceso pierda electrones porque los está cediendo y pues obviamente la otra va a ganar. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de pérdida o ganancia de electrones. Se habla de la pérdida, o más bien la oxidación implica la pérdida de electrones. Y como lo decía Johan, ahí tiene que ver el aumento o la disminución de la energía potencial. Todas las reacciones, es decir, todas las moléculas dentro de una reacción tienen una energía que se llama la energía potencial. Es como esa energía propia que tiene cada molécula dentro de esa reacción. Y pues obviamente en algunos casos, si nosotros estamos hablando que existe una pérdida de electrones, la energía potencial va a disminuir. O sea, en este caso estamos hablando que la pérdida de electrones en un proceso de oxidación es directamente proporcional con la energía potencial. Entonces, si pierde, se disminuye la energía potencial. Y si gana electrones o se le agregan electrones a una molécula, se aumenta la energía potencial. Por lo tanto, pues en esas reacciones de oxidorreducción nosotros podemos hablar de esa pérdida o ganancia de energía. Y se acuerdan que hace un tiempo hablábamos de reacciones endergónicas y exergónicas. Para la explicación que acabamos de dar de oxidorreducción, ¿cuál sería la reacción exergónica por excelencia de esas dos, de la reducción y la oxidación? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que estamos hablando que como en la oxidación hay pérdida de electrones y por ende pérdida o disminución, porque no podemos hablar pérdida total, sino disminución de la energía potencial. Y en la reducción hay aumento de electrones y a su vez pues existe un aumento en la energía potencial. La pregunta que les estoy haciendo es, ¿cuál de esos dos tipos de reacciones estaría asociado con las reacciones exergónicas y cuál con las endergónicas? Entonces ahí ya tienen ustedes que tener claro los dos tipos de reacciones, tanto las que hablan de transferencia de electrones como las que hablan de transferencia de energía. A ver, vamos entonces a coger acá. A ver, es que no quiero que sea como tan democráticamente, pero es que acá sí es difícil hacer al azar. Aquí sí es difícil hacer al azar. Aquí, Profe, señor. no es que en las Pero exergónicas espérame Alejandro. Espérame que tú ya me participaste. Vamos a hacer, bueno, ten ahí tu respuesta. Vamos a ver, Santiago Ardila, ¿sí? O sea, ahí sí, qué pena, me toca básicamente, estoy ahí pasando mi cursor, mi mouse por todos los nombres y abro los ojos y el primero que vea no es rabia ni quererlos intimidar, sino el primero que salga. Santiago Ardila. Si no entendiste la pregunta o si no sabes de qué estamos hablando, me vas a explicar o vas a recordar qué son las reacciones exergónicas y endergónicas y ahí vamos a llegar a la conclusión o a la respuesta. Santiago, cuando
esto sucede y no me han informado, si tienen mal internet y ya uno de profe asume que dejan el computador, por eso era que era como chévere la idea de lo de las cámaras, ¿no? Porque ahí uno sabe si realmente ustedes están ahí o no, sino que de parte de dirección nos eliminaron eso porque hasta ahora, pues no, o como hasta ahora no me sirve el audio. Bueno, entonces respóndeme por ahí. Y le vamos a preguntar aquí a Edgar Ignacio Acuña. Vuelvo y repito la pregunta mientras Santiago y Edgar van pensando y para todos. Ahí obviamente aparte de Alejandro, si alguien más quiere participar, me comenta. O aparte, ¿quién fue? Johan, que fue el otro que participó. La pregunta es, estamos hablando que existen, o sea, cuando nosotros hablamos de las reacciones metabólicas, nosotros podemos hacer diferentes clasificaciones de esas reacciones metabólicas. Una de las clasificaciones o de las formas de entender esas reacciones es el entenderlo por la pérdida o ganancia de energía, que es cuando nosotros hablamos de esa de energía y hablando específicamente de la pérdida o ganancia de electrones. Ahí es cuando hablamos de las reacciones de oxidorreducción o reacciones redox. Entonces les estoy preguntando es, ¿cómo podríamos asociar las reacciones teniendo en cuenta que algunas de ellas también, u otra clasificación que se tiene en cuenta es de acuerdo a la liberación o aceptación de energía? Ahí de hecho está la respuesta, ¿no? Acá Santiago nos dice endergónicas para la reducción. ¿Qué nos dices tú, Edgar Ignacio? Profe, ¿eso no tendrá que ver con el agente oxidante y el agente reductor? Eh, las reacciones de oxidorreducción sí, pero la pregunta que estoy haciendo no. A ver, vamos a preguntarle a Nicolás Martínez. Voy a nombrar a varios de una vez. Nicolás Martínez, Sneider y Juan Chacón. A ver cuál de esos tres pueden, bien sea, contestar a lo que les estoy diciendo o basarse en esto que está diciendo Santiago. Santiago dice, yo diría que las endergónicas para la reducción. Entonces les decía yo, ustedes me van a decir entonces, si no se acuerdan bien o si no me están entendiendo la pregunta, ¿qué son reacciones exergónicas y endergónicas? A ver. Karen, profe, mi internet está súper lento. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Ya la repetí varias veces, Karen. Pero, ¿quién le colabora a Karen contestándola y de paso ayudándosela a formular? Porque, claro, yo entiendo a la pobre Karen, sino que es que ya he repetido bastante. A ver, Nicolás Profe, Martínez. Señor. profe, ¿me escuchas? Sí, señor. Profe, pues lo que yo me acuerdo es que estas eran las que tenían como incrementos de energía. eh, y pues como que funcionaban con temperaturas y presiones como seguidas, fluidas o constantes, profe. ¿Tú entiendes lo que estás leyendo, Nicolás? O sea, ¿lo estás entendiendo como tal? Pues sí, profe, porque pues inicia como la energía empieza como reactivándose a mayor nivel. Y pues hasta que llegue más o menos como por decirlo así a una cantidad que requiere. Explícamelo con tus palabras, Nicolás, porque sé que estás leyendo y explícame si lo estás O sea, entendiendo profe, bien, cómo lo puedes asociar con las reacciones de oxidorreducción. digamos, con la gasolina de un carro, profe, pues Profe, digamos, ¿puedo? está el nivel de velocidad bajo, o pues el nivel que marca el tablero. Y pues cada vez que tú vas acelerando se va aumentando la cantidad de energía. Mm, a ver, Laura Daniela, ¿vas a hablar o se activa ahí tu nombre?
No, profe, pues yo iba a dar un ejemplo, pues es que con lo que dijo Nicolás, o sea, me acordé de la combustión, que puede ser un ejemplo. Dime. ¿Me escuchaste, profe? Sí, te alcanza a escuchar que lo de la combustión, entonces te estaba diciendo o pensé que ibas a hablar más al respecto. No, pues solo iba a dar un ejemplo, profe. Dime, ¿era ese o ibas a dar otro? No, pues sí, pues porque ese libra calor. Listo. Ahí es donde vamos a empezar a tener las palabras claves. Esa liberación de calor o esa necesidad de calor o de energía. Más que el calor, porque acuérdense que nosotros hablamos que todas las reacciones requieren energía y que en nuestro cuerpo el 40% de la energía que se libera en las reacciones en donde hay ruptura de enlaces, es decir, en donde se van a volver las moléculas más complejas en moléculas más sencillas, es decir, esas reacciones catabólicas, el 40% de esa energía va directamente a las reacciones o a cumplir funciones celulares. Pero lo que sobra, es decir, el 60%, una parte se va, o básicamente el 60% se convierte en el calor del cuerpo, ¿sí? De ahí era donde nosotros explicábamos las clases pasadas, porque cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos ejercicios, se nos calentaba la cara, porque pues obviamente entre más, ya ahorita los leo chicos que me acabo de dar cuenta que están escribiendo, entre más nosotros energía liberemos, es decir, en ese proceso en que entra energía, en que consumimos energía y a la vez liberamos, una parte va a ir obviamente a cumplir funciones metabólicas. Entonces, esas funciones metabólicas que están llevándose a cabo por esas reacciones o por esa energía que se está produciendo en esas reacciones catabólicas, va a ir a permitir llevar a cabo esas funciones metabólicas. Por eso es que el ejercicio es tan recomendado, porque cuando nosotros hacemos ejercicio estamos produciendo mayor cantidad de energía y esa mayor cantidad de energía o esa energía va a ser aprovechada por el cuerpo en las funciones vitales. Y la otra parte pues va a ser producida en calor. Entonces, más allá que del propio calor, del mismo calor que está hablando Laura Daniela, hablemos de esa energía, ¿sí? Es diferente como tal la energía al calor. Pero bueno, a ver, vamos a ver. A ver, yo a quién más le había preguntado por acá. Yo había dicho un par de nombres y ya se me olvidaron. Bueno, Sergio Bustamante. A ver, cuéntame, Sergio, sobre las reacciones endergónicas y exergónicas. A ver, mientras tanto los voy leyendo acá. Que ya me estoy empezando a decepcionar de que no, o sea, ya en este punto ya con las lecturas y además que esto de exergónicas y endergónicas ya lo habíamos hablado hace rato. La reacción endergónica es una reacción química en donde el incremento de energía libre es positivo. ¿Qué es eso, Sergio? Ojo que vuelvo y digo, hay momentos en que cuando yo les digo, las participaciones que ustedes me den, yo se las tengo en cuenta. No importa si leen, no importa si buscan la información en Google, si la tienen en el libro, no importa. Pero ahorita ya estamos haciendo una parte de entendimiento, ¿sí? Porque ahorita lo importante es que ustedes realmente me demuestren que entienden, no que saben copiar, sino que realmente están entendiendo, que digan lo que saben, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando le pregunté a Edgar me dijo, listo, yo sé esto, ok, de pronto la respuesta no estaba 100% bien desarrollada, pero yo sé hasta dónde está entendiendo Edgar y ahí cómo podemos partir. Profe, los ejemplos no sería cuando el cuerpo convierte la comida en energía. No sé de qué ejemplos me estás hablando porque yo estoy hablando desde la comparación de las dos reacciones.
La reacción endergónica es una reacción química donde el incremento de energía libre es positivo. Mire, copiaron exactamente de la misma fuente, Snyder y Sergio. Entonces, les voy a pedir el favor, chicos, que ahorita no vamos a copiar información de internet. Ahorita vamos a desarrollar las ideas que ustedes tienen. Laura Alejandra. Espero que esto se me quedó acá. Libera energía en forma de calor, luz. Con las plantas, cuando se convierte la luz exergónica es óxido. Profe, una pregunta. ¿A qué hace referencia la energía libre de Gibbs? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo hacemos esto? Porque necesito, hoy están poco participativos, por lo menos en voz. Alejandro, ahora sí te voy a dar la participación y ya te voy a empezar a poner puntos. Entonces cuéntame ahora sí lo que tú me vas a decir y que fue cuando yo te dije no participes todavía. Cuéntame lo que me vas a comentar. Profe, Alejandro pues Moreno. ya creo que vi un comentario por ahí. Pues lo que tenía entendido es que eran las exergónicas las que tenían el flujo negativo de energía. Las endorgónicas eran las que tenían el flujo positivo de energía, si no ¿Qué es estoy eso de mal. flujo positivo y flujo negativo? Pues negativo es que ganarían electrones, ¿no? ¿Sí me escuchaste, profe? Sí, sino que, a ver, cuando nosotros hablamos o la pregunta que yo les estoy haciendo es, ¿cómo podemos relacionar la energía, las reacciones de oxidorreducción con respecto a las reacciones exergónicas y endergónicas? Entonces, como vi que ninguno me estaba contestando, pues les empecé a preguntar, bueno, listo, entonces, ¿qué son las reacciones exergónicas y endergónicas? Sí, vamos a hablar entonces de eso. Ya lo habíamos mencionado en otra clase, pero pues dije, listo, que vamos a qué hablar al respecto. Entonces, eso es lo que les estoy preguntando. Tú ahorita y pues los chicos que copiaron de internet esa respuesta, me estaban diciendo, listo, positivo y negativo. Digamos que vuelvo y planteo la pregunta. La pregunta va hacia cómo asociamos las reacciones endergónicas y exergónicas con las reacciones de oxidorreducción. Santiago, te escucho. Profe, ¿me escucha? No sé si me escucha. Profe, Santiago, ¿me escucha? no, te escucho súper lejos. Profe, ¿no Ya. sería en las endergónicas? Ah, no, ¿está hablando Santiago? Ah, no, sí, pensé que era Santiago. Santiago, inténtalo otra vez, a ver. Profe, ¿ya me escucha? Un poquito mejor, pero va a hacer ahí el esfuerzo. Pues, profe, yo acá investigando, pues asocié las endorgónicas con reducción debido a que hay un agregado de electrones y la exergónica con óxido, pues que existe una pérdida de electrones. Listo, exactamente. Ahí ya vamos mejor, exactamente, Santiago. A eso vamos. Entonces, recuerden que las reacciones exergónicas, perdón, es de exit, y acuérdense que exit en inglés es salida. Digamos que en este tema de metabolismo y en muchos, espérame antes de seguir, Karen Estefanía, ¿te escucho? ¿Me escuchas bien? Sí, señora. Bueno, pues lo que yo entendí y lo que estuve leyendo, porque leí en varias páginas, es que las reacciones exergónicas son en las cuales se liberan energía, a diferencia de las endergónicas, que esas lo que hacen es absorber y consumir la energía. No sé si estoy correcto. Sí, exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas reacciones que son las liberadoras de energía, es decir, se produce, y aquí es donde ustedes tienen que empezar a hacer esas asociaciones. Listo, tenemos entonces reacciones de oxidación que pierden energía. Si se pierde energía es porque ha habido
ruptura de algo. Por lo tanto, estaríamos hablando de reacciones catabólicas. Y si hablamos de reacciones catabólicas en donde ha habido ruptura de enlaces que liberan energía, estaríamos hablando de reacciones exergónicas. Por lo tanto, reacciones de oxidación se asocian con reacciones catabólicas y a su vez con reacciones exergónicas. Entonces, ruptura de enlaces, descomposición, digámoslo así, descomposición de moléculas grandes en moléculas pequeñas, por lo tanto implica ruptura de enlaces, y en ese caso hablaríamos de una liberación de energía, que es cuando nos referimos a las reacciones exergónicas, y por ende, si existe esa, o más bien, porque la razón de que exista liberación de energía viene del hecho de que existen pérdidas de electrones. Y como cuando hablamos de esas pérdidas de electrones, a su vez hablamos de una disminución de la energía potencial. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Si yo pierdo energía potencial, si yo pierdo o si una molécula pierde energía, o volvemos digamos, como a los ejemplos comunes de la vida común. Si yo pierdo algo, si a mí se me disminuye algo, ¿sí? O sea, si yo tengo mi mercado y a mi casa entran muchas personas y resulta que en mi mercado yo siempre tengo arroz, el arroz se está disminuyendo, por lo tanto se está liberando ese arroz hacia otra casa. Y en ese caso, si hay disminución de algo, significa que hay liberación de esa misma energía que se está perdiendo. ¿Y de dónde viene eso? De la pérdida de electrones que se llevan a cabo en las reacciones, normalmente las reacciones catabólicas que llevan a cabo ruptura de esos enlaces. Entonces, ahí es donde empezamos a tener que hacer esas asociaciones, ¿no? En donde tenemos que tener claro esos diferentes tipos de reacciones que nosotros tenemos. Les preguntaba yo también en el taller, bueno, ¿cuáles son esas coenzimas? Pero entonces, más allá de cuáles son, ¿qué son las coenzimas y cuál es la función de las coenzimas? Buenas tardes, profe. Ay, yo sí decía, Henry Sanz no me suena. ¿Cómo es, Laura? Es que me tocó por el computador de mi tío porque mi mamá está trabajando, entonces me tocó por ese computador. No, no te preocupes, sino que yo sí decía, yo decía, no recuerdo ningún Henry Sainz, sino que como son tantos ustedes, yo dije, de pronto se me escapó uno. Cuéntame, Laura. Pues es que lo que yo entiendo de lo de las coenzimas es que actúan como intermediarios metabólicos, ¿sí? Sí. Y son cofactores orgánicos no proteicos. Y podemos encontrar dos coenzimas, que es la flavina adenina dinucleótido, que es la FAD, ¿sí? Ujú. Y otra que es la nicotina adenina dinucleótido, que es la NADPH. El NAD. Listo, entonces tenemos Eso. por excelencia esas dos coenzimas, el NAD y el FAD. NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, y el FAD, flavina adenina dinucleótido. Por eso es más fácil decir NAD y FAD a ponernos a decir el nombre completo. Esas coenzimas, ¿qué hacen? Las coenzimas, o sea, si estamos hablando de reacciones de oxidorreducción en donde existe liberación o ganancia de electrones, pues resulta que muchos de esos electrones que se liberan, pues quedan en la molécula, pero hay muchos que no se transfieren directamente a la molécula, sino que quedan libres, entre comillas, pero en realidad no quedan libres, en realidad son estas coenzimas las que lo captan. Entonces, por eso nosotros hablamos de, y por ahí alguien ya lo ha mencionado, de la sustancia oxidante y la sustancia reductora, es decir, aquella que va a generar la reducción, que en ese caso sería el agregar los electrones, que para nuestro caso de las reacciones biológicas hablamos normalmente de hidrógenos. Entonces, una sustancia reductora que va a agregar esos electrones y una sustancia oxidante que va a ser como la que va a quitar esos electrones. Entonces, analicemos esto, aquí es donde generalmente hay confusiones, ¿sí? Aquí generalmente existen confusiones al respecto, porque el agente oxidante o la sustancia que oxida
Es decir, la sustancia que permite que exista pérdida de electrones, pues va a quedar reducida. Y el agente reductor, es decir, aquel que agrega los electrones, pues va a quedar oxidada. Vamos a ver esto. Esperen que yo no he abierto, bueno, no, antes de, porque si no es que necesito hacerles más preguntas. Y ahorita sí vamos a empezar a hablar, a aclarar ya más cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa transferencia de átomos de hidrógeno o de esa transferencia de electrones, son esas dos sustancias o esas dos moléculas, el NAD y el FAD, las que nos van a ayudar en ese proceso de oxidorreducción. Por lo tanto, se van a hablar que se liberan o se transfieren de manera general, sin hablar de pérdida o ganancia, sino de manera general, podemos decir que se transfieren el ion hidrógeno y el ion hidruro. Esos son como los nombres que se les asignan a los hidrógenos que se ganan y se pierden. Cuando, ojo acá, eso es súper importante que ustedes vayan anotando toda esa información porque digamos que son ese montón de palabritas que lo confunden a uno. Cuando nosotros hablamos que es el ion hidrógeno y ese ion hidrógeno queda positivo, normalmente ese más que nosotros vemos del ion hidrógeno nos hace pensar que es como el que ganó y resulta que no. En el caso de la química, cuando se ganan electrones, es decir, queda más negativo de lo que nosotros podríamos esperar, es el resultado es el átomo con carga negativa. Entonces, ojo con eso, cuando se ganan electrones, la sustancia que ganó electrones queda negativa y por eso ahí nosotros hablamos del ion hidruro. Voy a poner, al menos voy a hacer ese pedacito ahí en mi pizarrita. Ahí ustedes están viendo, ¿cierto? Están viendo mi pantalla. Sí, señora. Vamos a hacerlo con este. Entonces, este sería H más, que me demoro mucho y resulta que se me dañó mi mouse normal. O sea, yo no sé si les ha pasado en estos días que de pronto el internet nunca les fallaba y ahorita sí les falla, como me pasó de hecho hoy. Que el mouse ese mouse llevaba conmigo, aunque pues ya también era tiempo, pero ese mouse llevaba conmigo como unos, no sé, unos 8 años. También pues es que ya era tiempo de cambiarlo, pero justo me falló en estos días. Entonces estoy con, Matías, a Matías no lo conozco. ¿Quién será Matías? A ver, miramos. ¿Quién es? Pero no se ha unido. ¿Quién es Matías? Ojo que necesito que ingresen, por ejemplo, el caso, los voy a exponer públicamente para que no se les olvide. Andrew, tu nombre completo. Sneider, nombre completo. En el caso, por ejemplo, de Laura, que pues obviamente si te tocó ingresar con el nombre del tío, si lo puedes cambiar, maravilloso, y si no, pues me avisas. ¿Quién es Matías, chicos? No, pues profe, en el salón no hay ningún Matías. De pronto es alguien que entra con el computador de alguien más o Por de eso. pronto es una persona, quién sabe, profe. Sí, profe, quién sabe. Y igualmente que diga, porque es que una clase tocó sacar a una persona que no se conocía. Sí, dijo un par de groserías. Matías. Sí. Sería bueno que esa persona escribiera o, Sí. o activar el audio diciendo quién es o ok, si no puedes sacarlo. Exactamente, justo iba a decir eso, Karen. Si Matías no se reporta, me toca sacarlo de la sesión. Bueno, Matías a la 1, Matías a las 2. Chao, Matías. Señora. Profe, ahí prendió la cámara, había prendido la cámara. Sí, pero no. ¿Quién es? Yo al menos no conocía esa cámara. No, pero todavía está, ¿no? Uy, me sacaron. Ah, no. Aunque todavía. Sí, antes no me Pero todavía tiene la cámara activa. Todavía está. estaba pausada. Hola, viejo Mati. Ah, no. A todos sí les sirve el Ese es audio. amigo de Sebas. Gracias a Matías acabo de descubrir que todo. Ah, sí, ahí está Matías con el. Pero no se ve. Profe, pues sácalo y ya.
Sí, sí, pues eso está Si intentando está abajo de mí. retirar. No, ya. De pronto fue que se demoró en retirar, pero ya, bueno. Sigamos sin Matías y ya no lo voy a aceptar. Si acaso ustedes me avisan, como yo no estoy ahorita pendiente del WhatsApp, me avisan si Matías vuelve a aparecer, ¿vale? Listo, entonces les estaba mencionando esto, porque es que esta parte es muy importante. Antes de mencionar esto, quiero que la persona, no me acuerdo quién fue el que habló de agente oxidante y agente reductor, que me dijo, ay, profesor, tiene que ver con agente oxidante y agente reductor. Porfa, coménteme esa persona lo que iba a decir de agente oxidante y agente reductor. No, ahí sí no. Profe, fui yo. A ver, cuéntame. Pues el agente oxidante es el que capta los electrones y baja su estado de oxidación inicial. Y el agente reductor es el que cede los electrones y aumenta su estado de oxidación inicial. Es lo Listo. que entendí como tal. Entonces, Profe, ¿puedo decir una cosa? sí. Profe, pues lo que yo entiendo y lo que yo me acuerdo de décimo es que eran como al revés, o sea, el oxidante es como el que hace que se reduzcan Ajá. y las reacciones. Y el reductor hace que se oxiden. Ujú. ¿Sí? Sí, venga, les pregunto una cosa. Ustedes saben, cuando nos referimos a, ¿ustedes recuerdan en esto los estados de oxidación que ustedes veían o los números de oxidación que veían cuando hacían nomenclaturas? ¿Se acuerdan de esos numeritos que ponía uno arriba de los compuestos en chiquito? Sí, profe. ¿Se acuerdan a qué se refería eso? No, de eso sí no me acuerdo, profe. No, profe, yo tampoco me acuerdo. Eso es importante que asocien todo eso, ¿no? Fíjense, eso es importante. Entonces, Profe, señor, Si no estoy mal, creo que eso era lo de los numeritos arriba. sí, exactamente, eso les acaba de decir eso, pero pues Si no estoy mal, creo que era la cantidad de electrones que tenía o le faltaba algo así. sí, Ah, sí, 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 me tiene que ver acordé. con eso y yo ya les he hablado de eso, de los electrones de la capa de valencia, que son de los que están en la última capa. ¿Se acuerdan que yo les había comentado eso? Sí, 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 profe, profe. ya me acordé. Sí, Eso nos sirve en este momento para poder determinar la capacidad de formación de enlaces que tienen con otros elementos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de de esos estados de oxidación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de esos estados de oxidación, estamos diciendo que son esos electrones que están en la capacidad de formar enlaces con otros para llegar al octeto, a su estado ideal, a ese estado estable que todo elemento quiere estar, que son los 8 electrones, que es como están los gases nobles. Yo ya les he hablado de eso, ¿no? Pero pues igual la idea es que vuelva a mencionar eso porque tiene que ver con esto y es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Entonces, hablamos del agente oxidante como la sustancia, llámese elemento, llámese coenzima o llámese cualquier otro tipo de molécula que tiene la capacidad de oxidar a otra sustancia, mientras que el agente reductor tiene la capacidad de reducir a otra sustancia, y entonces aquí es donde venimos con una serie de términos que espero no se me vayan a confundir. Eh, como decía Daniela, eh, es como hablar al revés. Entonces estoy imaginando ahí como la manera de explicarles bien esto para que no se vayan a confundir. Entonces, cuando hablamos del agente oxidante, es una sustancia que ayuda a oxidar a otra. Si hablamos que ayuda a oxidar a otra, es porque pierde electrones, ¿cierto? Porque acuérdense que la oxidación es la pérdida de electrones. Y si nosotros hablamos
que el agente reductor es una sustancia que es capaz de reducir a otra, es decir, de hacerle ganar electrones, estaríamos hablando que ese agente reductor tiene tendencia a oxidarse a sí mismo. Entonces, vamos a ver eso acá. Si nosotros tenemos, entonces voy a hacer acá más bien, me demoré un montón dibujando esto para borrarlo ahorita otra vez. Ah, pero esto... Ay, no, estas pizarritas son de pronto chévere la gente que tiene tablet, pero uno con estos, o yo por lo menos no soy muy diestra en esto. Entonces, vamos a hablar de las coenzimas, que son las que nos van a interesar mucho en estos. Ya son las 3:28, no puede ser cierto. Dios mío, y no vamos ni en mitad. Tenemos dos coenzimas que se llaman el NAD y el FAD. Nos vamos a quedar con el NAD nomás y vamos a explicar esto. ¿Qué es eso del NADH y el NAD? Según esta nomenclatura o este nombre que tenemos acá, ¿cuál de estos sería el oxidado y cuál de esos sería el reducido? El oxidado es el NAT con... El reducido es el NAD y el oxidado, digo. El NAD y el reducido es el NAD. Sí, es así, profe. Te entendí lo mismo, el oxidado es el NAD y el O reducido. sea, el oxidado es el NAD, ¿sí? Este sería el oxidado. Sí. Ajá. Y el otro es el reducido. Vamos a ponerla mejor acá. ¿Profe, no es al revés? Profe, yo diría que es al revés. Sí, es al revés, ¿no? Sí, A ver, creo que entonces, ojo que no estamos hablando de agente oxidante y agente reductor, sino estamos hablando de cuál está oxidado y cuál está reducido. Cuando hablamos de cuál está oxidado es porque ha tenido pérdida de electrones. En este caso hablamos de el hidrógeno. Y cuando nosotros decimos el reducido, decimos que es aquel que ha ganado electrones, es decir, los hidrógenos. Entonces, este sería el compuesto, la molécula oxidada, el NAD, y el NADH es el reducido. Vuelvo y digo, acuérdense que oxidar significa perder, o cuando una molécula está oxidada es porque ha perdido electrones, y cuando está reducida ha ganado electrones. Desafortunadamente, cuando hicieron esa nomenclatura, la hicieron enredada porque normalmente uno dice, si reduce es porque ha perdido. Cuando yo digo, yo reduje de peso, es porque perdí gramos o kilogramos. Entonces, todo es como al revés. Eso es como lo enredado de toda esta temática. Entonces, la sustancia que se ha reducido y que podríamos decir que está reducida es la que tiene ganancia de electrones, que para este caso en las reacciones biológicas decimos que es el hidrógeno. Y el que ha perdido es este. Entonces, ¿qué sucede? Diego, ¿quién será Diego? Yo no voy a admitir ya a nadie. Diego, ¿qué, profe? ¿No aparece, solo aparece Diego? No aparece nada. Por eso es que les voy a pedir el FAQ que se escriban con su nombre, porque me da la impresión que es alguien que quiere sabotear la clase. Pueda que no. De pronto, sí en el curso sí hay Diegos, creo, ¿no? Venga a ver. Diego Alejandro, no, pero Diego Alejandro Pero hay otro que es Diego Cepeda, entonces no sé, bro. puede ser Diego Cepeda, pero pues si no, Pero él no se mire, pone generalmente como CP. mire, es que Mateo, esta gente, hay alguien, No, Mateo, sino. no, hay alguien que nos está queriendo sabotear, ¿ah? Porque Profe, mejor que no los aceptes. no, ya los estoy Sinceramente. aceptando. Porque fíjense que donde fuera una persona honesta, se hubiera logueado con su nombre, porque si Matías hubiera sido el que se hubiera, que se hubiera logueado mal, pues estaría ahí. Ese es el tema con esto. Por eso a mí no me gusta este Zoom, porque con los otros uno limita eso. Pero bueno. Y es que tampoco puedo cerrar la sesión porque como a ustedes se les cae todo ahora el internet, es posible que esto, pero bueno, ahí está lo chévere de esto. Bueno, señor. Concluyendo con lo que acabaste de decir, o sea, el oxidado es el que pierde electrones, ¿verdad?
El oxidado es el que pierde electrones. Y el reducido el que gana. Y la sustancia que se oxida y la sustancia que se reduce. Ah, listo, bro. Pero ojo acá con otra cosa, que es que aquí es donde viene el tema que a veces los confunde a ustedes. Esperen, cierro acá esta puerta. Aquí es donde viene la otra cuestión. Hablamos de agente reductor y agente oxidante. Ojo con esto, es decir, la sustancia que va a reducir o a oxidar. ¿Cuál de estas dos que están acá tiene la capacidad de reducir? Es decir, de agregar electrones o hidrógenos. Hablemos de hidrógenos para que no se me confundan. ¿Cuál de estas dos sustancias que ven acá tiene la capacidad de donar sus hidrógenos? El NADH, profe. No. Sí, ¿no? Sí, nada, ¿no? Nada. El NADH. Exactamente. Entonces, él tiene la capacidad de reducir. Entonces, agente reductor y este sería el agente agente oxidante. Entonces, aquel que tiene la capacidad de donar los hidrógenos, y voy a borrar esto de acá un segundito. Aquel que tiene la capacidad de donar sus hidrógenos a otra sustancia, o sus electrones a otra sustancia, pues este electrón se va a donar y por tanto este va a quedar convertido en NAD, que sería la molécula en este caso. Entonces, esta es la sustancia o el agente reductor que tiene la capacidad de donar este hidrógeno a otra sustancia. Es decir, este hidrógeno se va por allá a otra reacción, a otra molécula, ¿sí? A una molécula X. Pero este NADH obviamente no va a quedar NADH. ¿Hay alguien ahí intentando compartir o qué me están haciendo estos criaturas? Porque ya, ahora sí. Entonces, y esta sustancia que ha donado su electrón queda convertida en una sustancia oxidada. Entonces, el NADH es el agente reductor, pero esta sustancia, vamos a ponerla acá de otro color, esta sustancia NAD, entonces eso, no me cambió. Es una sustancia oxidada. ¿Listo? Entonces esta sustancia quedó oxidada, ¿por qué? Porque perdió electrones. Y hablamos de este agente reductor. Acá sucedería lo mismo, pero al revés. Entonces, este que es el agente oxidado o el agente oxidante, es decir, que va a permitir, el agente oxidante es aquella sustancia que oxida a otra sustancia. Es decir, esta va a ganar electrones. ¿Sí? Porque si tiene la capacidad de quitar electrones, si ella tiene la capacidad de quitar electrones, pues los quita y los gana para ella. Entonces queda convertida en NADH. ¿Listo? Que ese NADH sería una sustancia reducida. ¿Listo? Entonces, el NAD funciona como agente oxidante para producir sustancias reducidas y el NADH, Profe, señor, una pregunta, o sea que el NADH comienza siendo como reductor y después pasa a oxidante. no, Si fuera en ese caso. Profe, no, sigue siendo reductor, ¿no? no, ojo que el NADH siempre va a ser reductor y por ende va a ser la sustancia reducida.
O sea, es un agente reductor, es decir, agrega electrones. ¿Por qué? Porque pues tiene electrones que agregar. Uno da lo que tiene y este tiene electrones y los puede dar. Entonces, él da los electrones, pero queda convertido, o sea, cuando los da, o sea, cuando ya está en la reacción y ha dado esos electrones, pues obviamente este electrón se va a ir y cuando él se va, pues esa sustancia nueva se va a llamar NAT. Entonces, aquí vamos a borrar esto otra vez para eso. Entonces, este NADH, que es el que tenemos acá, que sirve como agente reductor, es decir, como ese agente o como esa sustancia que cede sus electrones, los va a ceder. ¿A quién los va a ceder? A otra molécula, que es lo que vamos a ver ahorita con la glucólisis. Él cede esos electrones a una molécula, que ya ahorita vamos a ver específicamente, pero por ejemplo nosotros hablamos específicamente en la reacción de glucólisis, cuando el gliceraldehído 3-fosfato, mediado por una deshidrogenasa, esa deshidrogenasa lo que hace es ayudar a convertir ese gliceraldehído en una molécula que se llama ácido 1,3-bifosfoglicérico o diglicerato, biglicerato, es que lo llaman ahora también con la nueva nomenclatura. En esa reacción de pasar de gliceraldehído a bifosfoglicérico o al ácido bifosfoglicérico, entra el NAD oxidado, es decir, este de acá arriba. Y este NAD lo que hace es captar los electrones de esa molécula, es decir, de ese gliceraldehído, se convierte en NADH más H, en este caso sería más 2H2, ahorita lo vamos a ver con la reacción como tal, y eso queda convertido, como a esa molécula anterior se le quitaron 2 electrones y se le sumó un fosfato, queda convertido en otra molécula completamente diferente. Entonces, acá lo que es importante que ustedes entiendan es que unos tienen la capacidad de donar electrones, como es el caso de este, y este tiene la capacidad de quitar electrones. Entonces, le quita los electrones a la molécula y se los suma a sí misma. Entonces, eso es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es importante que tengan en cuenta, voy a intentar avanzar porque no pensé que me fuera a demorar en esto, pero que tengan en cuenta qué es la fosforilación. Por eso dentro de las preguntas yo les hacía, ¿qué es la fosforilación? Fosforilación en sí lo podemos determinar o definir como adicionar un grupo fosfato. Nosotros adicionamos un grupo fosfato, se puede hacer mediante 3 formas. Fosforilación de sustrato, fosforilación oxidativa y la fosforilación per se o la fosforilación en sí, o sea, la fosforilación de manera general. Esa fosforilación del sustrato es cuando se transfiere el grupo fosfato de un sustrato, es decir, de otra sustancia que tiene fósforo. Te voy a cerrar el micrófono, Karen Langi. Entonces, transferencia de un grupo fosfato que viene de otra sustancia que está fosforilada, es decir, que tiene grupos fosfato, y la permite, o sea, permite que ese fosfato se adicione a otra sustancia. Fosforilación oxidativa, entonces, como tiene que ver con transferencia de electrones, extrae electrones de compuestos orgánicos, que es lo que vamos a ver ahorita en glucólisis. En glucólisis se lleva a cabo esa fosforilación oxidativa. Se extraen los electrones de compuestos orgánicos, es decir, de la comida, los transfiere a través de aceptores de electrones que conforman bueno, eso es específicamente para la cadena de transporte de electrones, y todos esos procesos se llevan a cabo en la mitocondria. Y la fosforilación per se o en sí es la de las plantas. Entonces, ojo con esto, acá ya voy a empezar a compartir mi pantalla y voy a abrir, espera, primero abro mi librito. Aquí es donde ustedes van a tener que manejar ese libro al derecho y al revés. ¿Que pueden buscar otras ayudas? Claro que sí, pero este libro va a ser el clave. Ya les comparto entonces acá. A ver, mientras ubico porque aquí ya vamos a empezar a ver las reacciones. O sea, ya como tal, las reacciones metabólicas, las diferentes rutas metabólicas que van a estar implicadas en todos estos procesos. Entonces, vamos a recordar las 3 biomoléculas que vamos a ver y de las cuales ay, esperen que estoy muy abajo. Y ahora como que me fui muy lejos. Espérenme un segundito, me ubico acá.
Recordemos entonces que tenemos 3 biomoléculas fundamentalmente: lípidos, carbohidratos y proteínas y ácidos nucleicos, pero nosotros nos vamos a centrar en lípidos, carbohidratos, en el metabolismo de lípidos, carbohidratos de lípidos, carbohidratos y de proteínas. Entonces, acá ya les voy a empezar a compartir pantalla para que digamos que esta clase, este final de clase va a ser sobre todo para que ustedes tengan claro cómo deberían empezar a estudiar. Entonces, tenemos que, ya vimos de manera general, conceptos básicos que uno es transferencia de energía que se da a través de las reacciones de oxidorreducción. Se nos olvidó hablar hoy, y ahorita ya quedó acá en mi cuadernito, se nos olvidó hablar no mentira, sí lo hablamos, de los mecanismos de generación de ATP, que es la fosforilación. ¿Por qué hablamos de mecanismos de generación de energía a través del ATP? Porque fíjense acá cómo es el ATP. El ATP es una molécula que nosotros llamamos adenosin trifosfato o adenosina trifosfato. ¿Qué significa el trifosfato? Que tenemos 3 fosfatos en la molécula, que tenemos una adenina, adenosin trifosfato, ¿no? Por eso lo llamamos ATP. La misma adenina que está en el ADN. Entonces, dentro de ese proceso de generación de mecanismos de energía a través del ATP, hablamos de la fosforilación. ¿Por qué se llama fosforilación? Porque acá se ganan fosfatos y a su vez ese que va a permitir, o en la reacción que se va a permitir la ganancia de fosfatos, va a permitir también la ganancia de energía, o la producción, más bien la producción de energía. Entonces, vamos a empezar a ver el metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas. Como nosotros hemos hablado que existen 2 tipos de metabolismo, que es el catabolismo y el anabolismo, recordemos, cata destruye, ana construye, van a darse cuenta que en las 3 biomoléculas vamos a tener que ver lo mismo. Unas reacciones que van a ser catabólicas, es decir, que van a ser la construcción o la síntesis al revés, cata destruye, la descomposición o fragmentación de sustancias complejas en sustancias más pequeñas. Y vamos a ver que dentro del metabolismo de los hidratos de carbono, es decir, de esos glúcidos o de esos azúcares, vamos a tener también anabolismo de pequeñas moléculas, cómo se van a construir. Entonces, dentro del catabolismo de la glucosa, cuando nosotros hablamos de hidratos de carbono, básicamente el metabolismo tiene que estar enfocado hacia lo que nosotros conocemos como glucosa. Entonces, para los que de pronto, ni no buscarlo en el libro, que es que me demoro mucho. Esta es la glucosa. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Muchas gracias a los que me confirman con eso. Esperen que es que aquí. Esta es la glucosa. Se puede, digamos que generar el diseño de las 2 formas que ustedes vieron ahí en la parte anterior. Una molécula de 6 carbonos, es decir, una hexosa. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de las moléculas de 6 carbonos como pentosas o hexosas? En este caso nosotros hablamos que es una hexosa, 6 carbonos, cada uno saturado con grupos OH. Aquí saturado con grupo H, grupo H, grupo H, un oxígeno por este lado y otro carbono adicional que tenemos acá. Esta es la famosísima glucosa, ya nosotros lo habíamos visto cuando estábamos viendo de manera general las biomoléculas. Entonces, esta molécula es la principal molécula que nosotros tenemos para poder determinar ese metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué va a suceder con esa molécula? Que esa molécula va a ser la fundamental de ese metabolismo. ¿Por qué? Porque todas las moléculas que entran al metabolismo de carbohidratos o bien se convierten en glucosa o bien se van a aprovechar, o sea, netamente el metabolismo se va a aprovechar como glucosa. Entonces, ¿qué tenemos acá por este lado? Que cuando el 80% de lo que nosotros metabolizamos como carbohidratos se metaboliza como forma de glucosa, es decir, que lo que entra finalmente a las células o lo que se va a producir, lo que se va a construir para hidratos de carbono,
el 80% tiene que ver con la glucosa. El otro 20% es fructosa o galactosa. Acuérdense que la fructosa es una pentosa y la galactosa también es una hexosa. Pero resulta que esa fructosa se va a convertir en glucosa en las células epiteliales del intestino. Y en los hepatocitos, perdón. Entonces, el 20%, volvemos a este caso, el 80% es glucosa metabolizada. Del 20% que sobra, tenemos fructosa y galactosa. Así es como entran a nuestro organismo. Entonces nosotros nos comemos un pan. Bueno, es que el pan tiene muchas cosas. Hablemos más bien de los espaguetis, de la pasta. Comemos pasta. En la pasta nosotros vamos a consumir unos carbohidratos que son grandísimos. Esos carbohidratos empiezan a romper. ¿Cómo se empieza a romper eso? A través del mecanismo de masticación y luego hay unas enzimas que empiezan a romper eso. Ahí estamos haciendo catabolismo. Se llega a romper al máximo punto que llega la glucosa. Pero resulta que la otra parte que entra a nuestro cuerpo puede entrar en forma de galactosa o de fructosa, que son otros dos tipos de azúcares. La galactosa es la unión, y ahí perdón que ahorita dije que es una hexosa, no, la galactosa es la unión de una lactosa y una glucosa. La lactosa está dentro de, no, mentiras, sí, estoy bien, la galactosa es una hexosa y la lactosa es la unión de una glucosa y una galactosa. Resulta que esas dos formas de carbohidratos no las metabolizamos nosotros como tal, sino que unas se convierten en glucosas en las células epiteliales del intestino y en el caso de la fructosa la otra parte se convierte en los hepatocitos, que los hepatocitos es las células del hígado. Y la galactosa, los mismos hepatocitos, es decir, las células del hígado, la convierten en glucosa. Por lo tanto, acá nosotros hablamos siempre que el metabolismo de carbohidratos es metabolismo de la glucosa. La glucosa entonces se llama o lo podemos mencionar como el recurso, el principal que tiene el cuerpo para generar energía. ¿Cómo se genera energía? A través del ATP. Entonces, la glucosa, y ojo acá que voy a estar ubicada en esto, entonces, la glucosa, vamos a hablar de ese destino de la glucosa. Es decir, ¿para qué se va a utilizar la glucosa? Se va a utilizar para producir ATP, es decir, producir energía, para sintetizar aminoácidos. Entonces, las células van a ayudarse de la glucosa para formar aminoácidos, que recuerden que son los monómeros de las proteínas, para sintetizar glucógeno, que acuérdense que en el caso de las células del hígado, ese glucógeno es fundamental para poder llevar a cabo todos los procesos vitales. Entonces decimos que los hepatocitos y las fibras musculares van a producir glucógeno a partir de la glucosa. Acuérdense que el glucógeno son un montón de glucosas unidas. Entonces, ahí ese es el tercer destino. Y por último, la síntesis de triglicéridos, que se va a llamar la lipogénesis. Entonces, fíjense que la glucosa, si ustedes se dan cuenta, por eso nosotros nos demoramos tanto en este metabolismo, porque es que es la molécula esencial para todo, para producir energía, para producir aminoácidos, que esos van a producir proteínas, para producir glucógeno, que es un carbohidrato complejo, y para producir triglicéridos. Lo único que de pronto no nos ayudan es directamente en la síntesis de ADN o de ácidos nucleicos, pero no significa que no intervengan, porque es que en esa síntesis también se necesita energía y esa energía está dada acá en la producción de ATP. Entonces, destino de la glucosa significa hacia dónde, o sea, ¿para qué produzco la glucosa? Para producir ATP, para producir aminoácidos, para producir glucógeno y para producir triglicéridos. Listo. Como les venía entonces diciendo, bueno, acá es el mecanismo de cómo ingresa la glucosa dentro del cuerpo. Entonces, en este caso nosotros hablamos que, acuérdense y no se les vaya a olvidar ver a fondo ese video que les hice de transporte celular. ¿Por qué? Porque la glucosa puede entrar de dos maneras al cuerpo. Una, en las células del tubo digestivo y de los riñones, es decir, las células renales, hacen un transporte activo secundario mediante unos cotransportadores de sodio-glucosa.
Si no saben de lo que estoy hablando, vayan y vean el video porque tienen que saber qué es el transporte activo secundario. Al menos con que sepan que es transporte activo, perfecto. Lo de secundario y primario, ok. Pero entonces en este caso estamos hablando que la glucosa puede entrar a la célula o por transporte activo en el caso de las células del tubo digestivo y las células renales, o entrar al citosol. Ahí también nosotros hablaríamos de una familia de transportadores que se llaman los GLUT, estos que tenemos acá, esto que se marca acá, que les estoy marcando acá. Esas moléculas de GLUT facilitan, entonces ese es un mecanismo de transporte que se hace mediante facilitación. Y cuando nosotros hablamos de ese transporte por facilitación, hablamos de la difusión facilitada. Entonces fíjense que ahorita les estoy hablando de temas que hemos visto por separado, pero que acá, ¿se acuerdan que yo les decía? Necesito que entiendan súper bien lo de moléculas, necesito que entiendan bien lo de transportes y necesito que entiendan bien qué es catabolismo, qué es anabolismo, qué es exergónico, qué es endergónico, porque si yo les empiezo a hablar de esos términos y ustedes están perdidos, aquí chicos sí que va a estar la hecatombe, porque aquí sí ya voy a empezar en estos términos, ya no me voy a volver a explicar punto por punto. Entonces, estas moléculas facilitadoras, que son unas moléculas que se llaman las GLUT, corresponden a una familia de transportadoras que lo que van a hacer es permitir mediante este mecanismo de difusión facilitada la entrada de las moléculas de glucosa. Entonces ya estamos viendo que para qué nos sirve la glucosa en el cuerpo, cómo ingresa al cuerpo y ahora sí vamos a ver cómo se metaboliza. Entonces vamos a hablar de dos tipos de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. Es decir, cuando yo cojo la glucosa para producir nuevas sustancias, bien sea los aminoácidos o los lípidos, o cuando yo cojo una sustancia grande, la consumo y se empieza a romper hasta llegar a glucosa. Cuando hablamos del catabolismo de la glucosa específicamente vamos a hablar de esto, de la respiración celular. La respiración celular no es un mecanismo por ahí sencillito, o mejor dicho, no porque sea difícil de entender, sino que no es algo que uno diga medio, ahí lo necesitamos. No, esperen que alguien me escribió, desde que no sea ni Matías ni Mateo, lo leo con todo gusto. Sí, claro, quién sabe desde hace cuánto Ivancito escribió eso y yo hasta ahora me doy cuenta. Bueno, entonces, el catabolismo se refiere a la respiración celular. Entonces, aquí es donde a ustedes se les va a empezar a aclarar a unos muchas cosas y a otros a confundir un montón de cosas. Entonces, la respiración celular contiene 4 tipos de reacciones, que es las que ustedes ven acá. Glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. La glucólisis, que a veces nosotros como que entendemos solamente el metabolismo de la glucosa como la glucólisis, tiene en su nombre, y casi todas las reacciones metabólicas tienen en su nombre la explicación de esa reacción. Cuando nosotros hablamos de glucólisis, acuérdense que gluco viene de glucosa y lisis, para que no se les olvide jamás, es ruptura, ¿sí? Cuando hablamos de lisis se habla de ruptura, por lo tanto, nombre de reacción que ustedes vean en cualquier parte del mundo, de la vida y de lo que sea, que tenga la terminación lisis significa que hay ruptura de algo. Si ven génesis, por ejemplo, glucógeno, génesis, significa formación de. Acuérdense que la Biblia nos dice que el génesis es la formación del mundo. Entonces, la génesis es formación y lisis, ruptura. Por lo tanto, si decimos glucólisis, es ruptura de la glucosa o de las moléculas para llegar a la glucosa. Si decimos glucógenogénesis, significa formación del glucógeno, es decir, procesos anabólicos. Glucólisis, procesos catabólicos. Glucogenogénesis o glucogénesis, glucogénesis nomás, formación de glucosa o formación de productos a partir de la glucosa. Entonces, génesis asociado con procesos anabólicos y lisis asociados con procesos catabólicos. Esa es la primera parte.
¿qué vamos a obtener de esto? ¿Cuál es la parte importante de esto? El producto de esto va a ser una molécula que se llama ácido pirúvico o el piruvato. Entonces, los productos de la glucólisis entonces van a ser ácido pirúvico y a su vez 2 moléculas de ATP y 2 de NADH más H. Entonces, aquí que estamos diciendo, se va a producir una molécula que va a entrar en formación de acetil-CoA, es decir, el ácido pirúvico después se va a convertir en acetil-CoA, mediante este proceso. Pero en la glucólisis, entonces ahí para que ustedes lo vayan anotando, igual la idea es que ustedes lean todo esto con calma, y que ya lleguemos con preguntas así súper específicas el lunes, pero van a leer sobre eso. Entonces, la glucólisis, ¿qué productos tiene? Ácido pirúvico. O sea, ese es el objetivo, ese es el producto de la glucólisis. Pero existen unos productos intermediarios. ¿Qué significa productos intermediarios? Que durante ese proceso se lleva a cabo la formación de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH más H. Si es NADH más H, ¿qué sustancia es? Es una sustancia o es una molécula que ha ganado electrones, ¿cierto? Y cuando una molécula ha ganado electrones es porque está reducida. Por lo tanto, esta molécula después le va a servir a la célula para llevar a cabo otro tipo de reacciones que normalmente es en la cadena de electrones. Entonces, ya para terminar, porque pues ya vamos ya estamos sobre 1 minuto de terminar la clase. Entonces, este es como el resumen de lo que les acabo de decir. 4 reacciones que están involucradas en la respiración celular. ¿Y por qué las asociamos con la síntesis o con el, perdón, no síntesis, sino con el catabolismo de hidratos de carbono? Porque entra una glucosa y a partir de esa glucosa, es decir, hay una ruptura de diferentes moléculas hasta llegar a la glucosa y esa molécula entra en glucólisis, que es este proceso mediante el cual se rompe esa molécula de glucosa a su vez y se van a formar ahorita unas moléculas intermediarias que las vamos a ver. Va a haber producción de 2 moléculas de ATP, pero también ella va a utilizar 2 moléculas de ATP, por lo tanto hay 4 moléculas de ATP en juego, es decir, perdón, se van a producir, sí, van a haber 4 moléculas de ATP en juego, 2 que se producen, 2 que se utilizan, y NADH más H. Entonces, fíjense que este NADH más H, que es la sustancia que ganó electrones, NADH más 2H va a entrar en la cadena de transporte de electrones. Luego, la formación de acetil-CoA se hace a partir de las 2 moléculas de ácido pirúvico que ha generado la glucosa. Se crea el 2-acetil-CoA o el 2-acetilcoenzima A. Y ese 2-acetil-CoA entra en ciclo de Krebs y cuando entra en ciclo de Krebs va a producir 2 moléculas de ATP, 4 moléculas de CO2, NADH más 6H y FADH2, es decir, 2 moléculas reducidas que van a entrar en la cadena de transporte de electrones. Esto, ¿saben en qué momento se hace? Lo hemos hecho 1.000.000 de veces o miles de veces mientras hemos estado en esta hora pasada de clase que hemos tenido, porque lo estamos haciendo mientras respiramos. Por eso se llama la respiración celular. ¿Qué quiero que hagan, chicos? Vamos a estudiar bien. O sea, la cuestión es, yo les voy a dar el esquema y cómo deben estudiar paso por paso de este proceso, y ahí para allá todo lo de lípidos y eso lo van a hacer un poco más autónomos. Igual yo ya les dejé, o sea, no les voy a pedir cosas adicionales, si quieren pueden incluso empezar a hacer el taller conjunto y todo eso de esta parte y eso les sirve para eso. Yo no les voy a poner cosas adicionales, pero sí los voy a poner a estudiar harto. Entonces van a coger esta reacción, la de la página 1029. Y van a empezar a decir, ok, listo. Vamos a empezar. Este libro de pronto no está como tan detallado en el paso a paso, pero por lo menos que ustedes entiendan la parte general para que yo me vaya al paso a paso sería perfecto. Tenemos una molécula de glucosa. Esta molécula de glucosa resulta que es de 6 carbonos. Esta reacción, ¿cómo se llama? Una reacción de fosforilación. ¿Por qué? Porque tenemos una molécula trifosfatada que va a agregar, y lo va a mostrar así ya completo, va a agregar una molécula de fósforo. Entonces, esperen a ver.
Dios mío, me van a sacar. Ah, no, pero verdad que empieza a las 1:15. No, pero igual no los quiero demorar, sino que es para que estudien juiciosísimos. Entonces, ay, pero esto no marca. No, qué triste. Ay. Bueno, pero de pronto esto me ven mejor. Tenemos una molécula de glucosa, 6 carbonos, como ya lo hemos visto. Hay una reacción de fosforilación. ¿Qué significa una reacción de fosforilación? Que se le añade un fosfato a la molécula. Entonces tenemos esta molécula, llega el ATP, que es un adenín trifosfatado, se rompe esa molécula, libera un fosfato y lo agrega acá en este carbono 5 de la glucosa. Agrega en el carbono 5 de la glucosa, o exactamente más bien el carbono 6, porque este vendría siendo el 6, en el carbono 6 de la glucosa, un grupo fosfato. Ahí entonces tenemos una reacción de fosforilación que está mediada por una enzima que se llama quinasa, específicamente exoquinasa o exocinasa. Solo les escribo esto para que ustedes lo estudien de esa manera, todo este proceso. Exocinasa. Eso no está acá en el libro. Entonces, de pronto, si no tienen los nombres de las enzimas, no se me afanen que los vemos en clase. Pero cuando ustedes empiecen a estudiar esto, se van a dar cuenta de estas reacciones. Entonces, tenemos una exocinasa. ¿Qué significa cinasa o quinasa? Que es lo mismo. Es una enzima que está involucrada en agregar grupos fosfato. Eso significa quinasa. Modifica a otras moléculas mediante la fosforilación, es decir, mediante la transferencia de grupos fosfato a partir del ATP. Es decir, aquí es donde ya vemos todo lo de las enzimas, y eso que no hemos empezado a hablar del sitio activo y de todo lo de las enzimas, pero esta enzima que se llama la exoquinasa o exocinasa está mediando el proceso de formación o de transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Facilísimo de entender por qué, porque si ustedes entienden que X es 6 y que quinasa es transferencia de grupos fosfato, ya les tiene que quedar clarísimo que esa exocinasa lo que hizo fue coger un fosfato del ATP y ponérselo al carbono 6 de la glucosa, y por eso se llama glucosa 6-fosfato. Pues no se podría llamar de otra manera porque si es de una molécula de 6, pues la vamos a poner en el grupo 6. A ver. Entonces, van a pasar a la siguiente reacción. Bueno, ya no sé cómo quitar eso, pero van a pasar a la siguiente reacción. ¿Qué sucede en la segunda reacción? De la glucosa 6-fosfato, es decir, de esa glucosa que está fosfatada, se va a transformar en esta molécula. Fíjense que ya no se ven 6 carbonos, sino 5. Esos 5 corresponde a una fructosa. Yo a veces digo fructuosa, perdón ahí, pero es fructosa. Esta fructosa significa que tiene 5 carbonos. Estos 5 carbonos se tuvieron que transformar mediante una enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa. ¿Qué hacen las isomerasas? Transformar una molécula en otra. Lo voy a dejar hasta ahí porque necesito que ustedes estudien todo este proceso con calma, que empiecen a hacer el estudio supremamente detallado de todo eso. ¿Listo? Vea otra vez el Matías, ¿ah? Uno podría, lástima uno no poder denunciar. Pero bueno. ¿Lo qué? ¿Lo, profe? Pero ¿cómo hago? ¿Cuánto quisiera? Pero bueno, listo, chicos. Yo sé que me demoré un poquito más, pero quería llegar hasta acá. Quería haber de pronto tenido un poquito más de tiempo para explicarles más en detalle eso, pero eso era lo que les quería decir. Si ustedes se dan cuenta, los que han entendido bien qué es la fosforilación, qué es el agente reductor, qué es el agente oxidante, qué es la sustancia que se reduce, qué significa esa H, qué significa cuando pierde esa H, seguramente no estaban tan perdidos. Pero si usted es uno de los que está perdido, póngase este fin de semana a estudiar, porque a partir de la otra semana vamos a empezar a ver, o sea, por lo menos el lunes yo voy a dar muy en detalle glucólisis y todo el proceso de respiración celular. Y seguramente nos va a tomar lunes y jueves de la otra semana. Pero ya a partir de la otra semana, o sea, no esta que viene, sino de la segunda semana de mayo, ustedes solitos son los que van a hacerme la explicación de esos otros procesos metabólicos.
con el mismo detalle que yo les estoy explicando glucólisis, ustedes me van a explicar eso. Entonces, lo chévere es que la otra semana me desgasto hablando, explicando y demás, pero la siguiente semana son ustedes los que me van a hablar y me van a explicar. Tendrán que preparar sus diapositivas, tendrán que esto, lo que sea, pero vamos a hacer exposiciones de los siguientes procesos metabólicos. Yo no quiero que ustedes, o sea, no los voy a cargar de más trabajo. Pero, ¿qué significa eso? Que ustedes pueden ir haciendo su taller conjunto, revisen los puntos que yo les dejé de taller conjunto, revisen los puntos de plataforma y si eso les ayuda a estudiar, perfecto. Si no les ayudan, acuérdense que son puntos de participación, exceptando el taller conjunto, pero los otros sí son puntos de participación que ustedes pueden omitir y más bien se dedican a estudiar. Ustedes buscan la manera de estudiar, pero al punto que hoy es que yo necesito ahorita que ustedes se me pongan a estudiar súper juiciosos esto, ¿vale? Porque digamos que si ahorita alguno se sintió perdido y así en la mala, remala, necesito que ustedes se pongan las pilas y que se permitan que no se vayan a colgar con eso. ¿Listo, chicos? Los dejo. Sí, señora, profe. Muchísimas gracias por todo, profe. No, señores, a ustedes por asistir, por participar y yo veré la otra semana bien conectados. Si tienen dudas, el fin de semana difícilmente les voy a responder, chicos, porque tenemos unas actividades pendientes, pero a partir del lunes en la mañana todas las dudas que tengan, ¿vale? Feliz fin de semana, feliz puente. A nosotros sí nos cae muy bien este puente, a todos, creo yo. Entonces descansen y aprovechen a estudiar y a trabajar y eso, váyanse viendo videitos ahí tranquilitos, ¿vale? Listo, profe, lo mismo igualmente. Ay, gracias, chicos. Sí, hay Chao, profe. Chao, Que estés muy bien, profe. Chao, criaturas. Chao, profe, que estés bien. Chao, Laura, todos que estén muy bien. Chao, profe, que te vaya muy bien, igualmente a todos. Duerman y el Un lunes buen fin de vuelven. semana. Muchas gracias, Laura Daniela. Chao, chicos, descansen.